Bienvenidos a un episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, un espacio dedicado para resaltar nuestro talento humano y el valor de nuestra identidad cultural. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer inspiradora, educadora y escritora, y es Alda Esperanza Sánchez Ibáñez, nacida en el municipio de San Miguel, en Santander, pero en la actualidad está radicada en la ciudad de Villa del Rosario, en norte de Santander. Su trayectoria como docente, su amor por la poesía y su incansable labor de promoción cultural a través de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura la convierten en un verdadero faro de esperanza para los escritores emergentes y especialmente para el adulto mayor. Gracias, mi profe Alda. Gracias por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros su historia, sus aprendizajes y ese profundo compromiso con la literatura y la tradición oral. Esta noche nos convoca la palabra viva, la memoria escrita y la pasión por seguir construyendo nuestra historia del Gran Santander, desde el arte, desde la cultura, desde la biodiversidad cultural. Bienvenida. No, contenta. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gran honor estar en esta charla con la profe, como le digo, profe Lida, porque es que es una profe, le enseña a uno demasiado, es una investigadora, mejor dicho, incansable, es una apasionada por el patrimonio, por la identidad cultural y lo más hermoso y que nos une es el aprecio que le tenemos al General Santander. Pues yo soy también santandereana, yo soy de San Miguel, Santander, pero desde los 15 años me vine para el norte de Santander y aquí pues comencé pues ya mi vida profesional y laboral. Y entonces, pues también aprendimos a amar al gran general Santander. Y hoy, pues feliz de estar, de aceptar esta invitación y poder dialogar con la profe Lida. Muchísimas gracias. Gracias, mi profe, de verdad que me da mucho gusto, pero lo Sí. más interesante del camino es conocer personas maravillosas, así como la señora Alda. Para mí fue algo muy gratificante ver el trabajo que ella hace y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Mi profe miremos un poco cómo fue cómo ingresó a este mundo de la literatura. Se consolidó la idea de esa corporación Despertar. Sí, señora. Bueno, pues hablar de cómo entró a mi vida la literatura, tengo que hablar de mi origen y es precisamente hablar de mi madre, que fue quien me indujo al amor por los libros, a fomentar la lectura desde muy niña. Entonces es aquí donde comienzo pues a aprender coplas, a aprender poesías. Mi abuelo era inspector de policía y él acostumbraba a organizar actos culturales especiales cuando llegaba que el gobernador, que el alcalde, en fin. Entonces, pues él me invitaba, me motivaba a presentar las coplas, los poemas, las palabras a los personajes que llegaban a la vereda. Y esto me motivó mucho pues a empezar a perder el miedo, aunque era muy niña, empecé a perder el miedo y luego tuve unos maravillosos docentes que también me motivaron a aprender a través de la poesía, aprender a través del cuento, a la copla, al teatro. Y es así cuando llego pues allá a mi formación como docente, pues yo me doy cuenta de esta habilidad. Sin embargo, era un poco difícil porque a veces las personas o los amigos o los compañeros pues se ríen cuando uno escribe, ¿no? Y entonces me veo en la necesidad de guardar y de esconder todo aquello que estaba escribiendo, todo esto que estaba mostrando, digamos, ya con esta habilidad, pero no, pues no, tenía que ir guardando, ir guardando. Sin embargo, cuando llego ya a la docencia, ya como docente en el campo, pues allí sí me doy cuenta de que era importantísimo comenzar
inculcar en los estudiantes y buscar una aliada y qué más que la literatura. Y es que tuve en el colegio, tengo que mencionarlo y no puedo olvidarlo como mi madre, como algunos docentes. Hay un docente en particular que fue un profesor de filosofía y de lengua castellana, se llamaba Inocencio, y ese docente cargaba una grabadora y nos grababa, nos hacía, nos invitaba, porque no nos obligaba, nos invitaba a que aprendiéramos poesías y era tanta la motivación que terminamos, que ya eso no era un castigo, sino al contrario. Yo estudié incluso interna y no era un castigo, sino más bien era con tal agrado que nos reuníamos y hacíamos esas tertulias ensayando las poesías para luego presentarlas, porque el profe Inocencio grababa nuestra voz y era ahí donde nosotros nos autoevaluábamos, porque aparte de que nos escuchaban los demás compañeros, cómo hacíamos esa lectura o cómo hacíamos esa declamación, era escucharse uno mismo y poderse autoevaluar. Y entonces cuando ya llego a la docencia y me encuentro en una vereda con dos maestras a la edad mía de 15 años y yo como directora, entonces es aquí donde se me complica la situación y digo, tengo que buscar una aliada y la mejor aliada fue la literatura, porque esas docentes estaban, digamos, esperando quién las motivara, quién, porque habían muchos niños con talentos y cuando llegué y que era recién salida de la normal, entonces ellas, bueno, vamos a organizar el acto, los actos culturales, que el Día de la Madre, que la izada de bandera y todas estas cosas. Y claro, empezó aquí mi tarea de empezar a producir, a escribirle a la madre, escribirle a los estudiantes, de escribir sobre lo que estábamos viviendo, que las coplas, me di cuenta de esa facilidad mía para la rima, para organizar esas estrofas. También me di cuenta de la importancia de la musicalidad de la rima, en la poesía, en la copla. Fue mi mayor oportunidad para que esas izadas de bandera, esos centros literarios, tuvieran gran participación, incluso poder vincular a los padres de familia en todos estos procesos. Eso fue maravilloso. Cuando ya empiezo ese proceso de la docencia, pues fui cada vez más en el campo, porque trabajé varios años en el campo, y luego cuando ya me acerco, me voy acercando a a la ciudad, pues continúo con el proceso. Continúo porque veo que la literatura es maravillosa porque es un recurso que no tiene costo, digamos así. Los libros, encuentra uno poemas en los libros, los escribía yo misma, entonces me di cuenta que no era tan difícil conseguirla. Incluso ahora es aún más fácil porque abrimos internet y buscamos un poema para cada tema y estoy segura que lo vamos a encontrar. Y así comencé toda esta aventura, ya motivando también a los estudiantes al teatro, a leer esos guiones, a enseñar la historia a través de guiones de teatro, donde los estudiantes en una representación, en una vivenciación de personajes, pudieran interiorizar esa historia, apropiarse del conocimiento. Pues cuando ya llego aquí a Villa del Rosario, al Colegio La Frontera, encontré una gran persona, una rectora de un colegio, del colegio, quien me facilitó los recursos, fotocopias, los espacios para con los estudiantes, y es allí cuando inicio ya el diseño de mi propuesta pedagógica, que se llama Despertar Poético en los Procesos Educativos, y es cómo enseñarle a los docentes, a los estudiantes, de una manera lúdica, motivante, la formación en valores, conocimientos en las diferentes áreas y sobre todo la historia, que es un poco difícil para enseñar y difícil para aprender. Entonces, para que se hiciera más motivante, pues a través del teatro principalmente. Allí, de esa implementación de la propuesta casi por 13 años, desde el 2000 al 2013, surge un grupo que llamé, que, bueno, un compañero me le colocó el nombre del Semillero de Poetas, estudiantes, actores, declamadores, amantes de la lectura, amantes de la literatura. Y al encontrarme con este maravilloso grupo, pues imagínense, era más motivante cada vez más seguir escribiendo, seguir produciendo, y cada año publicábamos un libro con el apoyo del colegio que se llamaba Un poema en la frontera. Era toda la producción de los estudiantes y le pusimos el nombre de poema porque venía del
despertar poético. Sin embargo, los estudiantes no solamente escribieron poemas, escribían coplas, escribían dramatizaciones, escribían cuentos. Entonces se abrió como esas posibilidades en los chicos y algunos no actuaban, no declamaban, pero eran los que estaban detrás de cámaras organizándole la obra, toda la parte de la utilería a los que presentaban las obras. Entonces es un trabajo maravilloso. Sin embargo, ya por el año 2013, 2014, pues por cuestión de salud, me vi en la necesidad de retirarme de la docencia. Y eso para mí fue bastante frustrante. Sin embargo, porque dejaba allí un semillero, dejaba un proceso que pues se me truncaba, un proceso muy hermoso que traía con la propuesta pedagógica. Y salgo de la docencia, muchos docentes aquí en Villa del Rosario aplican todo este trabajo, todo este material, todos estos libros que de alguna manera son herramientas en el quehacer educativo y en los actos de izada de bandera, actos culturales. Y salgo y duró un tiempo con incapacidad bastante delicada de salud. Veo que no debo, o sea, me doy cuenta de que no debo seguir pues ahí pensando en mi salud solamente si la literatura había sido mi aliada en el proceso de la docencia, pues ahora tenía que ayudarme en el proceso de la recuperación. Y es cuando se convierte como en mi terapia. Con el apoyo de mis hijos, de mi esposo, comienzo a ir a la puerta de la iglesia, a los parques, donde había un acto cultural público, y me acerco y le obsequio a los estudiantes un poema de mi autoría y les cuento y les hablo y les digo, llévenle este mensaje al profe, a sus compañeros. Y en ese caminar encuentro a una señora que es doña Rosalba Fuentes de Cuadros. En esa época tenía como 86 años, si no estoy mal, y ella me dice que quería que le regalara un poema. Y le digo, los poemas son para los niños, yo los escribo para los niños, y es que si se lo doy a los adultos regalan esos poemas, los botan, los echan al bolsito, pero un niño no me lo va a regalar, un niño se lo lleva porque es un mensaje que va para la profesora. Entonces ella me esperó muy paciente con su hija y de pronto me dice, recorrimos con mis hijos, con mi esposo, seguimos, había una lunada aquí en Villa del Rosario, ahí alrededor de la casa del General Santander. Cuando ella, de regreso, ella me seguía esperando, entonces me dice, vamos, que en mi casa tengo un baúl con más de 300 poemas. No han salido a la luz, yo no he encontrado quien me apoye. Necesito su ayuda. No los pude mostrar en mi juventud porque para una mujer estaba vetado escribirle al amor, para una mujer estaba vetado escribir poesía. Entonces mi papá no le gustaba, a mi esposo tampoco. Y solución, los fui guardando. Y eso fue el detonante para decir, aquí está la primera persona que se va a unir a esas tertulias que vamos a empezar a organizar, y le digo a mi esposo y a mis hijos, y ahí entonces arrancamos con ese grupo que ahora se convirtió, se consolidó. Ya hoy precisamente, profe, estamos cumpliendo 9 años de haber creado la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura. Ay, no, mi profe, ya se me aguaron mis ojitos de escuchar esa historia de la señora Rosalba y yo apenas Sí, pensaba en esa época de mi abuela, donde sí, yo le pregunté a ella que cómo se habían conocido con mi abuelo y eso fue a través de cartas. Y ahora con lo que sí, tú estás diciendo que las mujeres eran vetadas para no escribirle al amor, no, sí, yo ya tengo mi corazón arrugado, Madre de Dios, claro, pero claro, qué también emocionante que el día de hoy, 22 de abril, a vísperas también del Día del Idioma, del idioma. nació la corporación. Sí, Y esa señora. es la segunda parte de nuestro conversatorio y es ¿por qué se llamó así la Corporación Despertar? Pues cuando yo buscaba un título para mi libro, para la propuesta pedagógica como tal, entonces buscaba y pensaba y pensaba y yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo en los estudiantes? Despertarles
¿sí? Despertarles ese gusto por la poesía, porque yo en un principio realmente no pensaba sino en la poesía, en la copla. Y como la copla pues tiene algo, pues está dentro del mismo género lírico, yo hablaba del despertar poético. Entonces de ahí surge el nombre de despertar poético en los procesos educativos y ese es el nombre de mi propuesta pedagógica. Pero cuando llego a crear la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura, entonces, bueno, esa idea se la planteo a mis hijos, a la profe Rosita, una profe muy amiga mía que también me apoyaba muchísimo en el colegio en todo este proceso del desarrollo de la implementación de la propuesta como tal, una gran amiga, Rosa Elba Mendoza. Entonces yo le cuento a ella, le cuento a mis hijos y le cuento también a las dos primeras personas que se nos acercan, que es doña Rosalba y también don Félix, que es un campesino que vive aquí en el corregimiento de Juan Frío. Y entonces ya con ellos, pues pensando en el nombre, yo les digo, yo quiero que se llame Despertar. Usted sabe que hay muchas fundaciones que tienen ese nombre, pensando en no cambiar esa palabra porque queríamos, o sea, la intención era hacer lo mismo, despertar a todas esas personas que habían de pronto guardado sus escritos, habían dejado su talento, lo habían dejado ahí como en un sueño tranquilo y a veces de pronto profundo, en carpetas, en baúles, en cuadernos, unas historias que tengo de señoras como doña Blanquita Cárdenas, una cantidad de cuadernos pero de colores, con dibujos, de todos esos escritos que venía haciendo durante toda su vida como ama de casa, pero ella se dio cuenta de su talento y fue escribiendo y guardando, escribiendo y guardando. Entonces, de ahí yo decía, no, pues por eso me interesa que se llame Despertar. Y ya en reunión con este grupo de personas que le digo, mis hijos, la profe Rosita, don Félix, doña Rosalba, la hija de doña Rosalba, que también pues siempre ha apoyado, que es la señora Alba, entonces pensamos en despertar por el arte y la cultura. O sea, un despertar hacia el arte y la cultura, un despertar por el arte y la cultura. Y cómo fue conectando con esas personas maravillosas que el adulto mayor, casi tú eres como la salvadora, la heroína, porque el adulto mayor, quien se acercaba a ti, era la oportunidad de expresar su arte, de presentar los escritos. Sí. ¿Cómo el adulto mayor vio en usted o vio en la corporación la oportunidad fue esa conexión, ese tejido social? Cuando empezamos a buscar personas, entonces en esa búsqueda de talentos, comenzamos a invitar a las personas aquí a mi hogar, a mi casa, pues abrimos las puertas del corazón y también de nuestro hogar para que vinieran quienes desearan llegar, que tuvieran talento en la escritura, en creadores de la palabra, llamémoslos así, de una manera inclusiva. No estábamos esperando solamente el catedrático, no solamente estábamos esperando el escritor reconocido, sino esa persona defensora de la tradición oral. Tenemos ahí incluso que nos está acompañando la señora Rocío, es una coplera que hace un proceso maravilloso, que defiende la copla, que es una expresión importantísima de la tradición oral que no podemos dejar perder. Entonces, cuando comenzamos en esa búsqueda, comenzamos con los recitales y con las tertulias, con una tertulia que la hacemos cada mes que se llama la tertulia Hilando Recuerdos. Y empiezan a llegar, pues la idea que era abrir el espacio a jóvenes, a niños, a adultos, a quienes quisieran llegar. Pero da la casualidad que cuando empezamos a hacer esa convocatoria, empiezan a llegar adultos y adultos mayores. Mujeres, como le digo, que por alguna circunstancia habían dejado su talento guardado porque tuvieron que dedicarse a la crianza de sus hijos, convertirse en mujeres jefes de hogar, entonces con la responsabilidad de su hogar. Los hombres también, muchos su talento de pronto no les generaba un recurso para el sustento de su familia y entonces colgaron su guitarrita, colgaron su tiple, pero sin dejar, eso sí, los fines de semana o en cualquier momento, tomarlo y estar ahí como que no se perdiera ese talento. Empezaron a llegar estas personas y fue muy interesante porque
como le digo, siempre pensando en la poesía y resulta que no, nos llegaron copleros. Algo interesantísimo fue que nos llegaron compositores, una cantidad de escritores, de compositores en Villa del Rosario que soñaron haciendo la producción musical, por lo menos de una canción en su juventud, pero nunca pudieron hacerlo, no hubo esa oportunidad. También encontramos una cantidad de personas con, como le digo, con muchos poemas, con muchos escritos, con prosas, una narrativa excelente, historia de Villa del Rosario, vivencias cotidianas de la Villa del Rosario, sus propias vivencias de otros lados. Aquí hay muchas personas, creo que la mayoría, venimos de otros lados, de otros lugares de Colombia, del interior de Colombia, muchas personas buscando oportunidades hacia la frontera. Entonces, muchas historias, muchos trabajos para mostrar. Y llegan a la corporación y también llegan artesanos, artesanas, mujeres con esos saberes ancestrales de los tejidos, de los bordados, señores, familias, parejas ya de adultos mayores con un trabajo maravilloso en las artesanías, pero también sin la oportunidad de darse a conocer, porque ya por la edad. Entonces aquí ya encontramos dos factores y es la edad, el adulto mayor y la mujer, porque si nos damos cuenta que, bueno, yo he pertenecido a otras asociaciones, a otras donde encuentros de escritores y ve uno de alguna manera y desde hace mucho tiempo siempre la discriminación hacia la mujer. Y eso también se ve en la poesía. Entonces, cómo tiene, digamos, más acercamiento o sí, el escritor que decir, bueno, qué importante que vamos a invitar el escritor fulano a decir, vamos a invitar la escritora. Entonces, siempre hay como una discriminación hacia la mujer en esta parte y al adulto mayor, pues también somos como dos poblaciones un poco vulnerables. Y esa fue la gran motivación, cómo podíamos dignificar la mujer y el adulto mayor artista. Y es ahí cuando comenzamos un proceso maravilloso de sistematizar todos esos escritos, de sistematizar esas canciones, de hacer tertulias donde pudiera cada persona, cada talento, contarnos, tengo 5 canciones, 7 canciones, leerlas, cantarlas, darlas a conocer, lo mismo los escritos y aquí es donde surge la necesidad de hacer una producción musical de todas estas canciones y surge también la necesidad de publicar todas estas obras, porque no se pueden quedar. Es que un libro, por ejemplo, esos escritos, no sé mis hijos, porque les he formado en el amor hacia el arte, hacia la cultura, pero no sé si para ellos una cantidad de escritos en unos cuadernos, en unas hojas o unas canciones, no sé si sean herencia para ellos. Y para muchos tampoco va a ser herencia. Entonces, cuando ya no estén los abuelos, esos abuelos también, la mayoría, podría decirle, tienen las canciones aquí en la cabecita, ni siquiera las tienen copiadas. Entonces, había que hacer la tarea de buscar cómo llegar a sistematizar, cómo buscar también la propiedad intelectual para esas personas que tuvieran sus derechos de autor de sus obras, de esas obras que soñaron dar a conocer. Y ahí es donde encontramos esa posibilidad de empezar a buscar quién nos ayudaba en la producción musical y quién nos ayudaba en la publicación de las obras escritas. Pues no es un secreto que la publicación de un libro pues es supremamente difícil, es también costosa, no hay apoyo. Nosotros buscamos apoyo a nivel gubernamental, de las entidades privadas, y es bastante difícil porque no hay políticas que motiven la publicación de un libro. Entonces, pues básicamente nos van a decir que no porque no hay recursos para ello. Entonces, ¿en qué nos pusimos? Nos pusimos en la tarea de autopublicarnos desde la corporación. Entonces, la corporación lo que hace es abrir espacios donde podamos acudir de una manera accesible, que sea fácil de que nosotros mismos podamos publicar nuestros escritos, digamos, de una manera sencilla,
pero tampoco, o sea, pero también digna, ¿no? Digna de cada escritor. Pues en la parte de la producción musical, por ejemplo, y también en los libros, creo que para muchos, en primer lugar, es la satisfacción de poder mostrarle a nuestra familia y poder enseñarle a nuestra descendencia cómo Dios nos regaló un talento y en este momento estamos mostrándolo a esa familia primero que todo. Entonces, para muchos, hecho la producción musical, por ejemplo, de una canción con su propia voz, poder ir y hacer esa grabación en un estudio de grabación, su publicación de los libros, poder ir a la Feria del Libro de Cúcuta, donde nos abren los espacios para que estas personas allí, sin preguntarnos, usted tiene estudio o usted es muy estudiado o por qué usted escribió esto, ¿sí? No, simplemente con todo el respeto del mundo nos abren las puertas. Yo creo que eso es valiosísimo, eso nos da vida, eso nos da salud, eso de alguna manera es gratificante. Entonces, por eso nosotros hemos cimentado la corporación en cuatro pilares. El primero, la asociatividad, o sea, nos mantenemos como una familia, somos una familia. Hoy incluso tuvimos un encuentro maravilloso por WhatsApp, todos congratulándonos con los 9 años de la corporación, pues porque no podíamos reunirnos precisamente porque cayó entre semana, pero tenemos pues sí previsto el encuentro para celebrarnos. Entonces, es una familia, somos asociados. Ese es como el primer pilar. También el segundo es que nos hemos empoderado. Al principio de pronto llegaba una persona y decía, es que yo me parece que canto, yo tengo algunas canciones, yo yo ganaba premios cuando era joven, pero me casé y mi esposo me dijo, no vuelva a cantar. Y entonces tímidamente mostrábamos lo que me pasaba a mí también. Entonces tímidamente decíamos, tengo un talento. Ahorita no, ahorita nos empoderamos. Decimos, es que yo escribo, es que eso que yo hago vale, tiene sentido. Quienes me leen, quienes me escuchan, ese poder de la palabra ha llegado, ha transformado, bueno, en fin, o sea, sí encontramos de alguna manera empoderarnos, o sea, todos hemos logrado. Yo creo que no hay una persona de la corporación que no se sienta empoderado en este momento. En tercer lugar, pues ese sí estamos en ese proceso que usted me decía, es el emprendimiento. Estamos en esa lucha. ¿Cómo logramos que todas estas producciones escritas, musicales, artesanías, se conviertan precisamente en emprendimiento, en que de nuestro talento sea productivo, en que estos adultos mayores, así como puedan tener sí, una vejez saludable, también podamos tener una vejez sostenible desde el talento. Y un cuarto principio que nosotros tenemos, que son también como la base fundamental, es el trato digno, el respeto, la inclusividad. Entonces, eso pues es como la esencia de nuestra corporación. De verdad que las asociaciones, no sé cuántas asociaciones habrán en nuestro territorio, y uno ve que hay algunas que funcionan muy bien, pero hay otras que eso ya están es a punto de liquidar. Pero escucharla, cómo ha sido ese proceso paso a paso, pero hay una en particular que me llama mucho la atención y es el tema del acta. Yo recuerdo mucho el ejemplo con mi abuela. Ya hoy en día los jóvenes no estamos escribiendo, ya incluso hasta en el WhatsApp son emoticones y uno pensaría que el idioma español tiende a desaparecer por tanto emoticón, ¿no? Pero ese ejercicio de la carta escrita, donde ha hecho talleres, donde a través de estos talleres se sensibiliza y se motiva para volver a escribir porque sí es necesario. Sí, señora. Bueno, para hablarle de la carta, voy a hacer un poquito también de historia. Y es que en el año 2018, bueno, nosotros comenzamos con la corporación. El inicio fue en el 2015, pero ya nos consolidamos en el 2016. En el 2018, en una reunión de la Asociación de Escritores del Norte de Santander, yo pertenezco allí y estábamos allí en un encuentro y de pronto
el escritor José Logato comentaba que habían unos escritores venezolanos que querían hacer un encuentro con escritores colombianos, pero era bastante difícil porque había que traerlos, digamos, toda la cuestión de la logística, eso representaba unos costos y a nosotros, a mí me pareció pues muy interesante. Hasta ahora teníamos 2 años en el trabajo como corporación y era un poco difícil llegar a pensar en ello, pero hay otra compañera que también era de la Asociación de Escritores, pertenecíamos a la Asociación de Escritores, pero ella también lidera otra asociación que es la Asociación Sociocultural Casa de Piedra y es la escritora Liliana Barón, muy amigas ya en ese momento, y decidimos escuchar al escritor José Logato en esa oportunidad de hacer un encuentro binacional de escritores. Entonces aquí es cuando le dijimos al escritor que nosotros le apoyábamos. Teníamos todos ya los talentos, a esa época ya teníamos músicos, teníamos cantantes, escritores. Entonces dijimos, bueno, todos podemos ir al encuentro binacional, encontrarnos con esos escritores venezolanos. Entonces le apoyamos al escritor José Logato, trajimos a casi 10 escritores, creo que 9, 11 escritores, no recuerdo ahorita, y aquí de Colombia, ese día nos reunimos 45 personas de Colombia, más los escritores venezolanos. Fue un encuentro hermosísimo, fue el primer encuentro de creadores de la palabra, lo llamamos Encuentro de la Palabra, y precisamente por un poema que había escrito por esos días el escritor José Logato, que se llama De Almendrales y Hojarasca, un homenaje que él le hace en su poema a la ciudad de Cúcuta, que precisamente es de almendrales, porque hay muchos árboles de almendro y la hojarasca que cae continuamente. Él le hacía un poema. De ahí surge el nombre del encuentro binacional Almendrales y Hojarasca, que precisamente este año ya va para la séptima versión y ya la hacemos pues a nivel internacional. Se ha hecho virtual, presencial y este año ya vamos para la séptima versión. Es un trabajo maravilloso en alianza, como le digo, con la Asociación Casa de Piedra del municipio de Los Patios. Dentro de este proceso de almendrales, entonces, si nosotros abrimos a los creadores de la palabra y entonces le damos la oportunidad al coplero, al trovador, al que escribe libros, todas esas personas que componen poesías, a la danza, o sea, le abrimos a todos los creadores como su nombre lo dice. Y es aquí donde pues surge otra oportunidad y es hacer un intercambio cultural con otros países, pero también cómo poder encontrarnos a través de aprender, de aprendizajes, de talleres, de conferencias. Y aquí surgen unas convocatorias. La primera convocatoria con la que iniciamos es con la convocatoria de carta literaria, por eso le decía que tenía que hacer un poquito de historia. ¿Y por qué? Empezamos también con narrativa, tenemos también la convocatoria de poesía, pero la convocatoria de carta literaria nos pareció importantísima. Hay un poema de la escritora María Ofelia Villamizar Buitrago que para nosotros representa a la mujer norte santandereana en las letras. Entonces, esta escritora tiene el poema que se llama Hágame una carta, que no sé si usted lo ha escuchado o las personas que nos acompañan. Es un poema que lo declamaba hermosísimamente el indio Rómulo. Y de ahí nosotros pensando, porque también como representante ella de las letras femeninas, siempre le hacemos pues un homenaje en el mes de enero. Quisimos pues hacerle también un homenaje a través de la convocatoria de carta literaria, porque es que lo uno del poema es hermosísimo y gira en torno a la carta, esa necesidad en aquella época, esa necesidad del campesino de recibir la carta de sus hijos y de saber que esa carta no llegó, que él colocaba a la señora del correo para que le hiciera las cartas y llevárselas a la mamá y decirle que sus hijos estaban bien y contarle todo lo que supuestamente ella quería escuchar de sus hijos. Y es un poema que le mueve a uno el alma y el corazón. Y también porque la carta fue perdiendo vigencia cuando llegó el correo electrónico.
cuando llegó el WhatsApp, se acabó el romanticismo, esas palabras hermosas que enamoraban, se fueron perdiendo, se fueron quedando. El año pasado, incluso en un taller de carta literaria en una universidad aquí en Cúcuta, le decía yo a los jóvenes, a los estudiantes, cuéntenme cuándo fue la última vez que escribió una carta. Y la mayoría me decían, nunca la he escrito. Y algunos me decían, pues la última carta que escribí, la escribí con mi mamá cuando le escribimos la carta al niño Dios para pedirle un regalo. Entonces, pues se perdió, se fue perdiendo en el tiempo. Y qué maravilloso volver a retomar la carta porque es que ahora muchas veces nosotros nos damos cuenta que las personas ya ni siquiera escriben, sino que mandan los mensajes de voz. Y en los mensajes de voz a veces se nos escapan las emociones, se afloran las emociones y ante un teléfono decimos una cantidad de cosas que a veces hieren, que duelen, y a través de la carta creo que hay una gran diferencia porque cuando uno se pone a escribir, cuando uno se enfrenta a la hoja en blanco, yo creo que lo piensa dos veces si va a querer insultar, y al contrario, la carta y esa hoja en blanco se convierte como en una mediadora para expresar esos sentimientos o cambiar esas emociones cuando estamos con esa pluma en la mano. De ahí pues surge y nos ha ido muy bien en estos años que llevamos. Este año también ya es la cuarta versión de la convocatoria de carta literaria. Ha participado, pues como le decía, también lo hacemos a nivel internacional. Estas convocatorias son a nivel internacional, participan mucho de otros países y les llama mucho la atención. Este género de la epístola les llama mucho la atención a las personas, a los escritores, y también no solamente participan escritores reconocidos, como le decía, sino amas de casa, gente del común, que les parece hermoso volver a retomar, a tomar el lápiz y el papel y escribir una carta. Ya me antojé de sentarme a hacer una carta, de poder participar de esas convocatorias, porque realmente la reflexión que haces es que enfrentarse primero a esa hoja en blanco y de esa infinidad de ideas que tiene uno en la cabeza es, ¿y por cuál empiezo? Sí, se pone uno a leer, pero ¿y cómo hago yo los resúmenes? ¿Y cómo comienzo a hacer? Esa es como la crisis del escritor. ¿Qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Para investigar, siéntese a escribir, para Claro, poder vivir la experiencia de cómo registrar el pensamiento, los sentimientos a través de una hoja, tomar el lapicero, el lápiz y empezar a sí. escribir. Muy bonito y bueno, muchísimas gracias, mi profe. Este es el momento para hacer preguntas a la profe Alba. Gracias, Yamin. Muy buenas noches a la invitada que nos nutre de ese conocimiento y especialmente de esos retazos de la historia, aquel pasado que empieza a diluirse y que quedan ya muy pocos vestigios. Por ejemplo, lo de la carta. Pasé por esa experiencia de escribir carticas, de ser escritor de cartas. Claro, Entonces, recuerda uno esas épocas y obviamente pues lo que decimos, ¿no? La inmanencia del tiempo, los cambios que se han venido generando a través de los años por la cultura, lo que más se privilegiaba en el estudio era la memoria y naturalmente que para trabajar la memoria, pues uno con las asignaturas normales, pero fundamentalmente con los poemas. Entonces, más de uno de mi época, contemporáneos, por lo menos tuvimos que aprendernos o escuchar poemas, por lo menos el del Enrique Renacuajo, como mínimo. Y entonces se encuentra uno, pues, en la Señora Esperanza, pues, ese recordatorio y un ángel de las letras, porque la experiencia que acaba de narrar, pues, es loable. Meter a la familia, meter a más de un amigo y convocar para que estemos ahí haciendo el esfuerzo de sostener por sí, esta época una de las partes fundamentales del ser humano, que es la comunicación a través, en este caso, de la palabra escrita, pero también, por ejemplo, cuando se hace a través de la copla y de la poesía, pues ahí se pone de manifiesto la palabra, la parte oral, que es el sustento y el fundamento. Y se ve seriamente amenazada por lo que acabas de decir, por los emoticones, por las voces, por mandar mensajes muchas veces ahí de rapidez y que hasta hablar se nos va a olvidar con el tiempo.
¿Cómo ha sido la experiencia de la copla en el grupo que estás ahí formando parte y que lideras? Sí, tenemos personas, bueno, a mí personalmente me encanta la copla. Con los estudiantes, por ejemplo, cuando tenía que trabajar las biografías de personajes, la copla era mi gran aliada porque toda la biografía la podía convertir en coplas, recrear a través de coplas y los estudiantes las leían, las vivenciaban y luego las llevábamos a las izadas de bandera y no, o sea, es más fácil que un estudiante aprenda la biografía de un personaje de esta manera que ir, por ejemplo, a hacerle una lectura que a veces hay dificultad para leer bien, para que sea comprensible la lectura. Entonces, a través de la copla se hacía mucho más fácil. Unos chicos allá bien personificando ese campesino que está narrando declamando, recitando sus coplas. Eso es hermosísimo. Pero aquí ya también en este grupo tenemos, por ejemplo, la señora Rocío que nos acompaña. Ella en el mundo de la copla, como dice ella, se conoce como la Chinita. Ella pertenece a los copleros de Norte de Santander y siempre que hay participación que hacemos la convocatoria desde Almendrales y Hojarasca, ella se encarga de convocarnos los copleros para que participen. Entonces, es un trabajo que se hace y como le digo, es muy inclusivo. Nosotros recibimos, es difícil, por ejemplo, porque los copleros generalmente están en el campo, pero para nosotros no es tropiezo de que ellos nos manden los audios, la fotico, ellos recrean sus vivencias, pero siempre, siempre se mantienen participando dentro de estos encuentros. No sé si la señora Rocío quiera acompañarnos. La señora Rocío, bueno, de todas maneras es la historia también aquí en Santander. Ujú, Existió un programa que se llama Atardecer Santanderiano y Atardecer Santanderiano recogía lo que tú decías, expresiones, la mayoría de personas que vivían en el campo y que efectivamente fueron copleros. Algún amigo hizo esa colección porque era el lector oficial de las coplas en radio o Atalaya de ese entonces, Alirio Suárez Hernández, y algún día le pregunté, bueno, ¿y qué pasó con este material? ¿Valdría la pena mirarlo, recolectarlo? Sí, por ahí lo tengo en unas cajas. Yo estoy mirando a ver qué tal. Cuando le dije, muestre a ver las cajas para ver qué es lo que tiene, dijo, no, yo me cansé de guardar eso y lo boté. Pues imagínate. parece que alguien rescató algún material de eso, pero sí fue algo que para Santander se perdió. En Santander se hace una copla muy particular, que es la copla veleña, y pues tiene como, como si se hiciera solamente ese tipo de copla en Santander. Un poco la idea de la copla y la copla que yo hago o que utilizo, pues obviamente va como un poco sesgada a ese tipo de cosas. Escribo un libro que se llama La Canta Santanderiana para mostrar Santander, su cultura, etcétera, para mostrar que existen otras formas y que la copla tiene una versatilidad impresionante, a pesar de que no Ujú, son sino cuatro versos, 32 sílabas en promedio. Tú puedes narrar una historia si se lo propone ahí, ujú, con pelos y señales. Entonces, claro. se puede utilizar por lo menos en este ejercicio. Yo tengo y vengo en ese mismo, entre comillas, apostolado, no sé hasta dónde me alcance la cuerda para convocar y decirle a la gente que nos reunamos a hacer coplas. Así como para, ya para darle la palabra a la señora Rocío para no acaparar, dice, al hablar de Santander, de su historia y su por su coraje y bravura. La Canta Santanderiana es un libro escrito en versos que nos narra con detalle los detalles, o sea, las riquezas de sus pueblos. Entre canta y otra canta se liberan sentimientos. De eso se trata este cuento. O sea, es un poco como ir a narrar lo que dice ahí a partir de un libro que más o menos tiene unas 2000 coplas. Entonces, para darle espacio a la señora Rocío, que ya levantó la mano, bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Un placer estar aquí escuchándolos y más escuchando a nuestra profesora, nuestra motivadora y gran Alda Esperanza, que le debemos mucho de mi parte
mucha gratitud para ella. Imagínese hacer parte de esa grandiosa corporación donde pude sacar mi primer libro de poemas, un poemario. Escribo hace tiempo, me empecé con la copla, me gusta mucho la copla, me encanta la copla. Luego he escrito cuentos y también hago poesía. Y la profesora Alda Esperanza ha sido, como decía ahí, Nelson, ¿eh? Don Nelson. eh, Nelson Fonseca, sí, señora. Don Nelson Fonseca, la profesora Alda ha sido como ese ángel para nosotros ahí en la corporación, porque es esa gran motivación que nos saca adelante. ¿Y qué más que la motivación? Siempre hace falta esa gran motivación en cualquier lado y en cualquier parte para que las personas surjan, ¿no? Y sean cada día mejores. La motivación es importantísima. Entonces, mis agradecimientos aquí en este momento a la profesora Alda Esperanza y a Sagrada Corporación. Ahí estamos en ese gran aprendizaje, ¿no? Porque todo se trata de un aprendizaje cada día. Sí, y algo importante, doña Rocío, es que ella es muy juiciosa, como les digo, muy defensora de la copla y muy juiciosa en las mañanas, el mediodía, en todos los programas que hay aquí en las emisoras donde promueven la copla, ella siempre está participando y eso es casi todos los días, siempre tiene un tema para trabajar con la copla. Entonces, si ella hace un trabajo muy hermoso, eso yo le admiro muchísimo. El siguiente libro, porque ella no nos cuenta, pero ya escribió, ya publicó su primer libro de Jardín de Poesía, pero tiene pues también material para su libro de coplas y también para libro de cuentos. Pero ahí ya empezamos con pie derecho y gracias a esa gran motivación para ser cada día mejores. Aquí en Norte de Santander, el gran impulsador de la copla también, don Alonso Fernández, un gran locutor. Don Alonso Fernández que empezó con ese programa El Cantarín. Todas las mañanas los copleros se presentaban ahí en el Cantarín con su copla. También están muchos locutores que apoyan a los talentos, todos los copleros, ¿no? He participado en varias emisoras, como dice la profesora, en diferentes programas, ¿no? Uno le puede coplar pues a cualquier cosa. A veces improvisa, pero también se escribe. Entonces está la copla improvisada y la copla escrita. Entonces, pues improvisando, pues no es que sea tan excelente, pero tampoco está la copla escrita. Por ejemplo, en un tema que tenga el programa, la emisora. Vamos a hablar hoy de el amor. Entonces, de una vez se hacen las coplas al amor. Y así, pues, así he participado. Es un honor estar aquí con ustedes en este gran aprendizaje. En esta noche grandiosa estamos acompañando a la profe Alda Esperanza y también felicitando. Yo soy una cucuteña que copla con alegría. Los invito a coplar con la mejor energía. Bueno, ahí nos fuimos ya para la cultura paisa, que es más trova que copla, ¿no? Sí. Lo que pasa con la trova es que la trova siempre va a ser cantada, ¿no? Y la copla tiene esa facilidad que la copla se puede cantar y se puede decir. En Sí tiene Santa, esas dos. en Santander la historia era de la canta santanderiana, es lo que se conoció. Después quedó reducida a copla y obviamente pues se trabaja Sí, está la la copla, literatura, sí, que la sí, literatura se conoce como copla, pero hay otras manifestaciones, así como está la de Antioquia, está la de los llaneros, que es un poco Llaneros, distinta, que es el contrapunteo, la en la contrapunto. costa, costa, pues, la la piquería, que piquería. llaman piquería, dicen ellos. Uno tiene la tendencia a decir piquería y ellos le corrigen a uno, es piquería porque es de picardía y el rajaleña, etcétera. Pero son Ujú. manifestaciones que ojalá todos pudiéramos entrar a participar de ese juego de la Claro. creatividad. ¿Tú crees eso es creatividad? Creatividad. Yo utilizo, no sé si de pronto esté haciendo un degeneramiento de ese arte, pero yo utilizo la copla fundamentalmente para contar cuentos, para Ujú. contar historias. Así. Entonces, no es solamente una copla, sino son varias coplas que Sí. llevan un mensaje, por ejemplo.
Claro, con la copla, inclusive con la copla también se han hecho canciones. Es la base de las canciones, ¿sí? especialmente las canciones Claro. carrangueras, porque Exacto, es sí. literatura campesina pura en su esencia, y entonces de ahí salen esas composiciones que obviamente tienen el sello y el rótulo del campo, de la gente, de la fiesta del pueblo, que en su lenguaje Sí, pues es que la rima, expresa. sí, y Claro que sí. la musicalidad de la copla motiva muchísimo. La musicalidad de la copla, el ritmo, pues ese es como el atractivo, ¿no? Eso es lo gustoso que tiene la copla. Para un niño, pues es muy, muy agradable, al niño le agrada. Esa rima le gusta mucho a los Exacto. niños. A los Incluso es niños, más fácil para memorizar, para cantar. exacto, sí, a los niños les agrada más la copla. Es más fácil para ellos también aprendérsela, ¿no? Porque tienen Claro. esa facilidad de expresión, entonces ahí les gusta en las izadas de bandera, se aprenden esas coplas, yo les ensayaba también en las izadas de bandera, ensayaba las coplas, las escribía yo como hacía la profesora Alda Esperanza, también en los eventos culturales yo también participaba y les ensayaba también danzas, entonces pues uno ha estado como ahí, como dice la profesora, como involucrado en eso, ¿no? Le gusta porque le gusta a uno. Por ejemplo, yo estoy aquí en Cúcuta y me voy hasta Rosario a veces que salimos tarde o a veces pues con dificultad y todo, pero porque me gusta. Entonces, cuando uno ama lo que hace y le gusta, pues uno busca la manera de estar ahí y de participar, ¿no? Sí, porque es muy importante lo que dice doña Rocío, porque es que a la corporación no solamente llegaron hemos llegado personas que vivimos aquí en la Villa del Rosario, sino que también hay personas del Zulia, como por ejemplo el señor Maximino, personas que están dedicadas a otros oficios, ¿no? Pero que no dejan de lado su talento para componer, para escribir. El caso de doña Rocío, que ella vive en Cúcuta y como dice ella, es un gran esfuerzo trasladarse desde Cúcuta, desde el Zulia, bueno, desde diferentes lugares las personas a participar de todos estos eventos, pero esa pasión por lo que nos gusta, por nuestro talento, nos hace llegar, nos motiva a hacer una cantidad de cosas que valen la pena porque de todas maneras los resultados se ven y también encontramos ángeles que de pronto no nos dicen, mire, aquí hay un recurso para que hagan esto, pero nos abren la puerta y nos dicen, aquí están mis equipos para que grabemos un video. Aquí están mis recursos aquí hay una emisora para que le cuente a las personas de esos talentos que ustedes tienen. Entonces, así sucesivamente hemos logrado pues Sí. ampliar todo este proceso y poder ver los resultados que ahora encontramos, por ejemplo, a través de la página web de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura, a través del canal de YouTube. También hay un proceso que hemos hecho muy bonito y que incluso ganamos a través del Ministerio de Cultura, que fue hacer un podcast y tenemos también ya muchos grabados que pronto daremos a conocer. Son obras de teatro sobre formación en valores, sobre la historia de la Villa del Rosario, historia de Colombia y en las voces de todos estos adultos mayores. Son obras de teatro o en los tiempos aquellos que escuchábamos la radionovela, con música de fondo, con todos los efectos sonoros y pues que nos invitan a la escucha en primer lugar, que también es otro proceso que se nos ha olvidado, que ya nos volvimos muy visuales y se nos olvida la escucha. Entonces, estos podcasts motivan a que escuchemos, a que nos imaginemos cómo es el protagonista, no que nos coloquen la protagonista o el protagonista en el video, sino que nosotros mismos lo construyamos, ¿no? Desde lo que escuchamos. Y también para que los docentes, los padres de familia escuchen esas obras de teatro en audio, en formato podcast, y los lleven a la familia, al hogar, al aula de clase y compartan con los hijos esa información, que es una información muy valiosa porque aparte de que es una obra de teatro, es literario, sin perder esa magia y ese encanto de la literatura, lleva un toque didáctico también que nos enseña, que motiva al niño, a quien lo escucha, a conocer de la historia
y de la formación en valores. Bien, esto ha sido un conversatorio tan lindo, escuchar a la señora Rocío, cómo se involucra en cada una de las actividades que organiza la corporación, escuchar también al señor Nelson, y de Sí. verdad yo agradezco inmensamente conocer a la profe Alda, conocer a cada una de las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Quiero Claro, sí, preguntarle a señora. mi profe, hoy en día, ¿cuántos están registrados en la asociación? Bueno, en el momento hay 53 asociados, asociados y asociadas. Es maravilloso cada día escuchar. Ahorita sí, incluso, mire, es curioso, por ejemplo, en el caso de una niña que acompañaba a la abuela, a doña Blanca Cárdenas, la acompañó desde que comenzamos la corporación, la señora Blanca también se vinculó, fuimos a visitarla a la casa, también ella hizo un proceso bien interesante, es que son muchas historias y muy hermosas. Algún día ella siempre escribía, iba guardando esos cuadernos, les ponía florecitas y una cantidad de cosas con todos sus poemas dramatizados y en fin. Y esos poemas y dramatizados se los prestaba a los chicos del colegio para que los presentaran y les ensayaba hasta la obra completa para que fueran y los presentaran en el colegio. Y entonces ella, en ese proceso, ella acudía a la alcaldía, a diferentes lugares. Mire, es que yo tengo todos estos escritos, pero ¿quién me escucha? ¿Quién me puede? No, no hay recursos para eso. Y pues ella se volvía y cambiaba el alcalde y al siguiente y nunca consiguió pues ese apoyo. Un día encontró en el periódico La Opinión, es precisamente cuando empezamos la corporación, una niña que había sido alumna mía y que ella dice pues que ella se convirtió en comunicadora social, pues de todos estos procesos que desarrollábamos en el semillero de poetas. Entonces ella estaba haciendo las prácticas de la universidad y me visitó para hacerme una entrevista y la casualidad es que yo le cuento que ya estábamos haciendo lo de la corporación, el reportaje que nos que el título del reportaje era que en Villarrosario había una profesora cazatalentos y ese periódico lo encontró doña Blanquita y ella le preguntaba y que y también tenía otro periódico cuando hacía el trabajo con el semillero de poetas en el colegio, también en alguna ocasión nos habíamos logrado pues que nos mostraran a través del periódico La Opinión y ella guardaba esos periódicos y le preguntaba a la gente que quién era la profe Alda y pues nadie le daba razón hasta que un día un profesor le dijo, pues voy a ver si me puedo comunicar con ella. Me llamó y preciso yo iba para Villa del Rosario y allí me encontré con ella. Fui hasta la casa con mi esposo, mi hija, pues que son mis coequiperos y me acompañaron, la visitamos, fenomenal. Y ella siempre con su nieta, la nieta la acompañaba en ese momento, tenía como unos 12 años, yo creo, pero la niña a esta fecha, al año pasado ya tenía 19 años y el año pasado publicó su primera novela. El mundo necesita que la gente muera, se llama la novela. Y este año ya estoy en el proceso de sistematizarle el siguiente libro que tiene preparado para la Feria del Libro. Entonces ya pues mire cómo va germinando esa semilla de los adultos mayores y ya vamos mirando que ya tenemos una comunidad, una población que va surgiendo y que va a ser como nuestra población de relevo. Estamos en este periodo de la humanidad donde es la era del conocimiento. Y que se consiguen aliados y que se pueden, o sea, es como primero perder el miedo a la hoja en blanco, perder el miedo a que no se va a poder, que solamente lo pueden hacer otras personas. Entonces, no, nosotros también podemos. Por ejemplo, nosotros no tenemos un espacio donde reunirnos, pero aquí en Villa del Rosario tenemos, por ejemplo, lugares importantísimos como es la Biblioteca Luis Gabriel Castro, que nos abre las puertas cada vez que necesitamos que un recital, que un encuentro, allí está la puerta abierta. Tenemos también el Museo Casa General Santander, que es otro espacio que se convierte también en otra sede, porque a veces pensamos, no, pero ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Pero dónde nos encontramos? No, así sea en un parque, o sea, es como quitar esos obstáculos que de pronto creemos que no nos van a permitir avanzar. Y porque si mantenemos esos obstáculos, seguramente no vamos a encontrar ninguna solución, sino todos los días ir pensando de que hay puentes que nos van a dejar pasar al otro lado y que hay alguien al otro lado que nos va a dar la mano y nos va a ayudar a guiar. Es correcto. Yo quiero aprovechar este momento para decirle mil gracias, mi profe. Mil gracias por ese conocimiento, por su experiencia, por esa historia que nos ha contado. A la señora Rocío, a Nelson, a Norma, muchísimas gracias por su No, participación.
Muchísimas gracias a usted, profe, por la invitación. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes sabemos también que nos van a ver, ¿no? Y nos van a escuchar. Les agradecemos infinitamente. Hemos llegado al final de este episodio de la Cátedra de la Santanderianidad con las siguientes 3 reflexiones. Primero, que la literatura sigue siendo una herramienta poderosa para preservar la memoria y fortalecer el tejido social. Segundo, que la voz del adulto mayor es una fuente invaluable de sabiduría que merece ser escuchada y visibilizada. Y tercero, que el arte, cuando se cultiva con amor y compromiso, transforma comunidades. Agradecemos profundamente a la profe Alda Esperanza Sánchez Ibáñez por su valioso testimonio y a cada uno de los participantes por acompañarnos en esta conversación cargada de sensibilidad y de gran esperanza. Los invitamos desde ya a no perderse el próximo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad, donde continuaremos explorando historias que nos unen como región. Feliz noche para todos. Ahí estaremos. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias.